Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Hoy domingo 4 de julio continuamos con nuestra serie Un corazón correcto, una recompensa mejor. Y bueno, hoy estaremos estudiando Mateo 6 del versículo 9 al versículo 13. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran con una oración. Amado Padre, gracias porque eres bueno, infinito y eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por lo que haces en nuestras vidas. Padre, tú nos has dado el privilegio de comunicarnos contigo a través de la oración. En ocasiones nosotros lo complicamos o hacemos difícil algo que tú hiciste sencillo, Padre. Permite que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, que seamos transformados por tu palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, tenemos la serie que se titula Un corazón correcto, una recompensa mejor, pero me gustaría ponerle un subtítulo al sermón del día de hoy. La sencillez de la oración. Repito, la sencillez de la oración. Y vamos a estudiar algunas palabras que dijo Jesús cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Debemos entender que en otro evangelio, el evangelio de Lucas, sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo es esto de orar? O sea, enséñanos a orar. Constantemente vemos en la Biblia que Jesús era un hombre capaz de platicar con Dios, de charlar con Dios todo el tiempo. O sea, era alguien que se apartaba incluso de sus discípulos para tener una comunión con Dios. Cuando usted va a hacer algo, ¿a quién le pregunta? ¿Al que más o menos sabe? ¿Al que no sabe? ¿Al que siempre tiene dudas? ¿O al experto? Como podemos ver, Jesús era alguien que tenía una relación estrecha con su Padre. En todo momento estaba orando. Le preguntaba a Dios qué era lo que tenía que hacer. Le preguntaba a Dios cuál era su voluntad. Y es una relación que cualquiera de nosotros nos gustaría tener con Dios, ¿verdad? Era tan impactante su comunión con Dios que podemos ver a sus discípulos diciéndole, muéstranos eso que tú haces. O sea, nosotros queremos vivir esa relación personal que tú tienes con Él. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de nuestro día, de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Vamos a comenzar y te voy a dar 5 consejos prácticos que tú deberías de tomar en cuenta cuando ores. Ahora trataré de ser muy explícito y muy sencilla en las enseñanzas, porque esa era la finalidad de Jesús. Debemos entender el contexto histórico de esa época. Los principales religiosos de esa época, podemos ver que oraban en las calles, pero oraban de una forma fanfarrona, podríamos decirlo, de una forma para que las demás personas los vieran, y utilizaban palabras rembombantes, ¿verdad? Como se dice, y lo importante no era eso de la oración. Jesús, cuando les empieza a enseñar a sus discípulos a orar, les dicen, la oración es más sencilla de lo que se imaginan. La oración se trata de una charla, una comunicación con Dios, de saber qué decirle a Dios, cómo decírselo, y Él te va a escuchar. No importa si tienen errores al hablar, no sé si tu oración no sea tan correcta en redacción, pero Dios está dispuesto a escucharte. Y Jesús nos da consejos prácticos que deberíamos de vivir a partir de ahora. Lo que debemos de contemplar en la oración es que Jesús enseñaba a sus discípulos a orar de la misma manera que Él lo hacía. Debemos entender que Jesús nos da un modelo de oración, no es un rezo o no es una manera de orar. No quiere decir que nosotros lo vamos a estar repitiendo. Su intención fue facilitar nuestra comunión entre Dios y nosotros. No permitamos que las personas cuando oren y las escuchamos decimos, yo jamás voy a orar así. Porque lo cierto es que es cierto, nunca vas a orar así. Pero esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tú te conectes con Él todos los días.
Los religiosos de aquella época, al orar en público, hacían ver a la oración como algo inalcanzable o algo que solo era para gente piadosa o muy religiosa. ¿Conoce a alguien que cuando ora de esta manera? Y a usted se le hace muy lindo la forma en la que ora, pero dice, yo jamás voy a orar así. Bueno, Jesús nos da consejos prácticos de qué debemos hacer mientras oramos. Jesús vino a nosotros con la oración, con el propósito de mostrarnos que podemos estar conectados con Dios. El ser humano lo puede hacer porque ese fue el propósito de morir en la cruz para Jesús. Que nosotros pudiéramos interactuar y relacionarnos directamente con Dios. La misma Biblia nos revela que gracias a Jesucristo nosotros somos adoptados y llamados hijos de Dios. Y por eso dividí el sermón en 5 enseñanzas prácticas que debemos de llevar a cabo cuando oremos. Te invito a que me acompañes a estudiarlas. 1. Busquemos la exaltación de Dios. Fíjense cómo comienza el texto bíblico diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero decirte que lo primero que debes de hacer cuando tú ores, cuando tú tengas esa conexión con Dios, con esa comunión con Dios, reconoce quién es Dios, reconoce su grandeza, su poder, sus maravillas. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de despertar en un campo o en un bosque o en una playa, pero cuando tú despiertas y ves un amanecer, no te cabe la menor duda de que hay un Dios enorme, maravilloso y precioso. Y nuestro comienzo de nuestra oración debe de ser exaltando su nombre, exaltando su gloria, exaltando su gracia. Dándole gracias por todo lo que nos permite experimentar y vivir. Es por eso que, 1, debemos de reconocer la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te impactaste por lo que Dios hizo a tu alrededor? Mira, ni siquiera necesitarías ver a tu alrededor una gran montaña, una gran playa para asombrarte de las maravillas de Dios. Yo creo que hay ocasiones en las que nos despertamos, nos limpiamos los ojos y vemos a nuestras familias, vemos nuestros hogares, vemos un techo, comida, lo necesario, o sea, lo indispensable, y vemos la grandeza de Dios ahí. Por eso es importante que lo reconozcamos a partir de ahora. 2. Prestemos atención a lo que Él nos ha dado. Tristemente vivimos desconectados de lo que Dios ha hecho para nosotros, de lo que Él ha formado. Tengo que confesarme que muy difícilmente yo veo las estrellas. Para mí no tiene mucho caso voltear al cielo y ver estrellas, pero hay gente que le gusta estar viendo el cielo y ver cómo se ven las estrellas. Hay gente que se acuesta en el piso, en el pasto, y lo único que hace es mirar al cielo, o sea, ver cómo se ven todas las estrellas juntas. Para mí no tenía tanto caso, pero Dios te desafía a que cada cosa que hay en tu vida la disfrutes, la reconozcas y la valores. Esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Hacer un reconocimiento y un agradecimiento de quién es Él y todo lo que hace. Fíjense lo que dice el versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense, venga a nosotros tu reino, habla de una solicitud que le hacemos al Padre de acercarse a nosotros, entendiendo y aceptando su soberanía y su voluntad para nuestra vida. Es por eso que el texto bíblico continúa diciendo, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Para esto nuestras enseñanzas prácticas son las siguientes. Ríndete ante Él, reconócete necesitado. Ahora, para mí es importante que entendamos lo siguiente. El ser humano, cuando pecó en el Edén, cuando comió el fruto prohibido, se desprendió de Dios, se desconectó por completo de Dios. Le empezó a importar Él nada más. Y poco a poco se fue alejando de Dios. ¿Les suena familiar esto? Los seres humanos hoy en día luchamos por hacer las cosas con nuestras fuerzas. Luchamos por alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos diciéndonos yo puedo, no necesito de nadie. Pero ¿qué creen?
Cuando oremos, necesitamos reconocer y agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos rendirnos ante Él y reconocer que le necesitamos. Padre, no soy nada sin ti. No sé cómo sea mi día si tú no estuvieras, Padre. ¿Le ha pasado eso? O sea, usted analiza su vida y dice, mi vida es difícil, tengo problemas, tengo deudas, tengo complicaciones. Y se pregunta, o sea, si yo vivo esta situación y estoy con Cristo, ¿cómo viven las personas allá afuera? O sea, ¿cómo están pasando ellos esta situación? Lo cierto es que debemos de entender que necesitamos de Él. Sé agradecido por todo lo que ha hecho en tu vida, tanto por lo bueno como por lo malo. Cuando dice que te sometas a su voluntad, te está diciendo, reconoce que todo lo que tienes es por mí. Tanto lo bueno como lo malo, como las alegrías como las tristezas, como el dolor como el gozo. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. Ahora, el dolor no es que Dios no lo dé. El dolor en ocasiones es causa de nuestro pecado, causa de nuestras malas decisiones. En ocasiones es causa de otra persona que nos lastimó, ¿verdad? Dios no nos lo hace, más bien Dios lo permite. Pero debemos entender que Dios tiene el control absoluto de todo. Es por eso que debemos de aprender a ser agradecidos. En este punto, en nuestra oración, podremos experimentar abiertamente a Dios, nuestras quejas, nuestros reclamos, nuestros dolores, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Se vale decirle a Dios, estoy enojado, Señor, estoy frustrado por lo que estoy viviendo, ya no puedo más. Porque el Señor, a través de la oración, nos permite desahogarnos. ¿No fue eso lo que hizo Jesús antes de ir a la cruz? ¿No fue lo que hizo nuestro Señor cuando le dijo al Padre que no tenía el deseo de entregarse, pero si era su voluntad lo haría? Es por eso que a partir de ahora debemos entender y sentirnos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza, nuestras peticiones. Cuando oremos, podemos confesarle a Dios, pero también podemos pedirle. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña a confiar y a depender de Él totalmente. El Salmo 24, fíjense lo que dice del versículo 1 al versículo 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. Esta parte de confiar en Cristo es entender que Él es soberano, que tiene el control absoluto de todo y Él es dueño de todo. Es importante que entendamos algo. Dios conoce las necesidades de nuestro corazón, aún antes de que nosotros se las pidamos. Pero ¿qué crees? Él quiere tener una conexión contigo, quiere tener una comunión contigo, quiere que tú te acerques a Él. Esta parte de la oración en donde podemos contarle nuestras peticiones no solamente habla de alimento. Lo cierto es que Él nos dará lo necesario. Y si somos sinceros, no nos da solo alimento, no nos da solamente pan. O sea, hay veces que nos da una pancita, unos chilaquiles, no sé, unas tortas. Y yo no creo que usted nada más ore por un bolillo, un pan. Lo cierto es que el Señor nos da más de lo que merecemos. Su gracia es tan enorme que todos los días suple nuestras necesidades. Esto me recuerda a cuando el pueblo de Israel tenía que comer maná, pero ellos no podían almacenar la comida. Tenían que desecharse de ella por completo. Esto habla de una dependencia y una confianza total en Jesucristo. Cuando oramos por las peticiones, también nos enseña a depender de Él por completo. Fíjense lo que nos enseña Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted tiene alguna duda de si Dios va a suplirle todas sus necesidades, Pablo le dice, estate tranquilo, estate confiado porque yo me encargaré de tu economía, me encargaré de tus necesidades. Eso es lo que Dios nos hace ver en nuestra vida. Y esto nos lleva a que cuando oramos y ponemos nuestras peticiones en sus manos, nos enseña a pedir. Lucas 11:9 dice lo siguiente, y yo os digo, pedid
y os daré. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le diera una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Esta parte de saber pedir es saber reconocernos necesitados, saber que le necesitamos y que Él provea lo necesario. Está padre, me encantó esta parte del texto bíblico donde dice, o sea, si ustedes son malos, si hacen cosas incorrectas, y aún así, si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, o si te pide un pan, le vas a dar una piedra. Dice, imagínate tú, ¿cuánto más te va a dar Dios? Esto nos habla de una dependencia total en Dios. Y esto me recuerda a una historia que ya hemos contado, pero me gustaría volverla a compartir. ¿Recuerdan aquella viejita que no tenía que comer y había un programa de radio? Y ella marcó para que oraran por ella porque no tenía alimentos. Oren por mí porque no tengo que comer. En esa ocasión, unos malandros estaban escuchando la radio. Y esos malandros, el líder, le dijo, ¿sabes qué? Ve y llévale a esa señora una despensa. Y cuando te pregunte quién se la manda, dile que se la manda el diablo. O sea, quería ser maldoso, ¿verdad? Dice que lo hizo tal cual se lo había pedido su jefe. Y cuando lleva la despensa, abre la puerta a la viejita y ve tantas bolsas que empieza a recogerlas y las empieza a meter a la casa. El señor se quedó asustado porque no sabía qué hacer. Y la señora no le preguntaba quién enviaba. Así es que cuando terminó, como vio que la señora no le iba a preguntar, le dijo el malandro, señora, ¿no le interesa saber quién se lo mandó? Y la señora le dijo, no, joven, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Está linda la historia, ¿verdad? Esto nos enseña de una confianza total en Jesucristo, en que Él suplirá todas nuestras necesidades, en que Él se hará cargo de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestras deudas, de cuando no tengamos trabajo, de cualquier situación, incluso cuando estamos enfermos y no podamos ir a trabajar. Me encanta esta idea. Me encanta el saber que tengo un Dios que cuida de mí. Espero que sea el mismo gozo para usted. Y esto nos lleva a nuestra cuarta enseñanza. Confesión y restauración. Fíjense lo que dice el texto bíblico, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte debemos entender lo siguiente. No es una consecuencia que si Dios nos perdona, nosotros vamos a perdonar a los demás. O sea, si tú me perdonas, yo perdono a ellos. No, de ninguna manera. Lo que el texto bíblico está diciendo es, cuando tú me perdonaste, Señor, una respuesta, un acto de amor, de sometimiento a ti, yo perdono a los demás. Pero también nos ayuda a entender nuestro pecado, nuestra condición. La oración nos ayuda a buscar la restauración en nuestra relación con Dios. Esto es uno de los puntos más tristes donde los seres humanos les cuesta trabajo a sincerarse y ponerse a cuentas con Él. En este punto, pedimos a Dios que busque nuestra restauración, nuestro perdón y nos lleve por un camino correcto. Debemos tener un corazón humilde para reconocernos pecadores y cada día ponernos a cuentas con Él. Mire, creo lo siguiente mientras yo preparaba este sermón y analizaba esto. Creo que si alguien realmente ha entregado su vida a Cristo, cuando Jesús nos hace el desafío de creer en Él, cuando nos llama a ser sus discípulos o a ser creyentes, hay dos condiciones claves para poder recibir la salvación. Una es creer a través de la salvación por fe, ¿no? Eso es parte de nuestra vida. O sea, si yo creo en Jesucristo, y eso lo debo hacer a través de una confesión de fe, donde digo, Cristo es el Señor, Él murió por mí y yo creo en Él. Pero también dice cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Lo interesante es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, debimos de habernos confesado delante de Él, reconocernos pecadores. Eso quiere decir que si nuestra oración o nuestra entrega fue sincera,
entonces se nos facilitaría hablar con nuestro Padre y decirle las cosas como son. Dios busca una confesión de nuestros labios, que nos acerquemos a Él. Él ya sabe perfectamente qué es lo que hemos hecho, pero quiere que confiemos en Él. Juan 1, 1 Juan 1, 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Dios nos da la oportunidad cada día de restaurarnos, cada día de acercarnos a Él. Y debemos de tener cuidado, porque cuando no nos confesamos a Él y permitimos que el pecado siga en nuestra vida, nos vamos alejando de Él. Sin darnos cuenta, un día ya no importa nuestra relación con Dios. Prefiero cometer mi pecado, prefiero vivir en esa condición, prefiero estar destruyendo a mi familia, prefiero vivir de esta manera que viviendo con Dios. Tengamos cuidado, porque esta palabra donde confesamos nuestros pecados habla de una restauración y un cambio de vida. Y esto nos lleva a un perdón transformador. Ciertamente, cuando buscamos restaurar una relación, en ocasiones lo hacemos de la manera incorrecta. Pero solamente en esta ocasión Dios nos pide que nos sinceremos con Él. Es ahí donde el Espíritu Santo cambiará nuestro corazón. Nos enseñará qué es lo correcto, nos enseñará a perdonar y nos enseñará cómo debemos de vivir a partir de ahora. Salmos 103 dice: es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Debemos entender lo siguiente: nuestro Padre está esperando pacientemente a que vayamos a Él. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? O sea, ¿recuerda cuando le dijo a su papá: dame mi herencia? No me puedo esperar a que tú te mueras, dámela, ya quiero gastármela. Y dice que la tomó y se fue, o sea, hizo algo de lo peor. Lo interesante es que cuando Dios lo lleva a una condición degradante, Él dice que uno de los sirvientes de su casa está viviendo mejor que él. O sea, él no tendría que comer de lo que comen los cerdos. Él podría estar bien, tranquilo, a gusto. Y cuando busca regresar a casa, cuando busca regresar con su padre, dice que él todavía no ha llegado y el padre ya había salido a su encuentro. ¿No siente algo? Dios espera que nosotros volvamos a Él. Le pidamos perdón y restauremos nuestra relación. Y ¿sabes qué? Dios nada más está esperando a que algo pase en ti para salir corriendo y decirte: te amo, hijo, y te abrace. Y te vista con ropas y con un anillo que representa que eres su hijo amado. ¿Se entiende? Y esto nos lleva a nuestra quinta enseñanza: su guía. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ciertamente, Dios no nos tienta. Él permite que situaciones pasen en nuestra vida para hacernos dependientes de Él. Creo que el problema en esta parte es una cuestión de interpretación, no de interpretación, disculpen, una cuestión de traducción. Lo cierto es que trae una enseñanza para nosotros. Es en donde nosotros reconocemos que necesitamos de su guía cada día. Podríamos traducirlo de la siguiente manera: no permitas que caiga en tentación, no me dejes que entre a ese lugar, no permitas que destruya a mi familia de esa forma. Pero para eso, nuestra oración debe de comenzar abriendo nuestros ojos y diciéndole: Padre, guíame en este día, transfórmame en este momento. Porque es así cuando Él nos capacita para la batalla. Fíjense lo que dice el Salmo 53, Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escucharé mi clamor. Por la mañana te presentaré mis ruegos. Quedo a la espera de tu respuesta. Qué padre, ¿no? Qué padre decir: Padre, estoy pasando por esta situación, estoy viviendo esta situación, pero no me voy a mover hasta que tú me des indicaciones. Esto habla de una guía,
de un compromiso con Dios. La oración nos fortalece en cada momento. Hay una frase que dice: el que no permanece en oración, permanece en tentación. Ciertamente muchos de nosotros luchamos con nuestro pecado. Pero ¿cuál es el gran problema de nuestro pecado? Que no se lo hemos entregado a Dios, que no hemos permitido que Él intervenga por nosotros. No hemos permitido que Él obre en nosotros para quitarnos ese mal. Mateo 26:41 dice lo siguiente: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si tú quieres luchar con tus propias fuerzas, quiero decirte que no lo vas a lograr. No vas a poder hacerlo. Necesitamos de Dios. Y el último fragmento de nuestro texto bíblico es: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reconocimiento de que toda nuestra vida está en sus manos. Puedes entregarte a partir de ahora a Dios. Puedes decirle: he perdido mi relación contigo. O ya no oro como antes. He perdido mi primer amor, como decía David. El desafío es claro. Creo que a partir de ahora debemos reconocer quién es Él, qué es lo que quiere de nosotros y vivirlo. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Padre, gracias porque eres bueno, infinito y eterno. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Padre, te pido que en todo momento tú nos guíes y nos transformes, Señor. Que estos puntos que acabamos de ver, para hacer una oración sencilla, práctica, lo podamos vivir, Señor, a cabo. Gracias te doy por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Deseo de todo corazón que Dios siga transformando nuestras vidas a través de su palabra. Que Dios les bendiga.